Ben, pois, benvidas todas a este encontro virtual de crise de cuidados no fogar, sostendo a vida na primeira liña. Benvida a xente que nos está seguindo nas redes e benvida sobre todo as que estades aquí compartindo hoxe con nosas experiencias. Benvida a Maruchi Álvarez, que é unha desas que nos chamamos cuidadora informal, porque dá os cuidados na casa, no domicilio, a familiares e non é a súa profesión. Temos tamén a Juana Chumpitaz, benvida Juana, que ela é traballadora, cuidadora do fogar. E temos a María José López, que é do sindicato PIT-CNT de Uruguai. Benvidas todas. Gracias. O primeiro, para arrancar esta sesión, queremos saber un poquinho como estades vivindo cada unha de vos a situación, como estades afrontando esta pandemia do COVID-19, como afecta os cuidados e como afecta a vosa vida. Comezamos, se vos parece, por Maruchi. Hola, boa tarde, antes de nada. Afectar, como nos afecta? Pois, unha, en plan personal, con moito cuidado, e despois a nivel familiar con moita preocupación, sobre todo cando convivimos cunha persoa tan maior como no meu caso, non? Miña nai ten 93 anos, entonces cada vez que sales da casa e entras, pois procuras facer todo o posible para intentar minimizar o risco que pode supoñer sair da casa, non? E despois cunha preocupación porque non temos os medios adecuados a man, agora vamos recuperándoos, pero inicialmente non tiñamos os medios a man como para enfrontar esta situación, non? Os medios me refiero porque eu cuido a miña nai, pero tamén teño unha cuidadora na casa durante 3 horas ao día, excepto os fins de semana, e a situación foi moi preocupante porque cando se iniciou esta alarma as cuidadoras estuveron durante 5 días traballando sin o máis mínimo, sin a máis mínima protección, poñendo en peligro as súas vidas propias, porque entraban nunha casa que non se sabía o que había, e tamén as familias onde tiñan que vir a facer os seus cuidados, non? Entonces, claro que eso te preocupa, alarma e te enfada e dices ti en que mundo vivimos, non? Juana, ti que te dedicas profesionalmente a eso, como estás vivindo a situación e un pouco como vos afecta, como vos cambiou? A nosotros nos cambió de la noche a la mañana, ¿no? Porque no, de la noche a la mañana nos dijeron, mira, no vas a venir, nos recortaron todo, ¿no? Yo ahora tan solo trabajo 2 horas por la mañana, pero nos recortaron todos los servicios, claro, la mayoría por miedo, ¿no? Entonces, yo qué sé, de un día para otro a ti te lo dicen, cerraron todo, o sea, la movilidad era difícil nosotros, para mí, para ir a trabajar, ¿no? Tenía que salir mucho antes porque para poder llegar al trabajo con tiempo, porque recortaron todos los autobuses. Para nosotros, bueno, para mí me afectó, para las demás chicas también, ¿no? Tenemos que buscar el medio de llegar ahí y bueno, yo creo que más era la caminata que ir a trabajar. Te cansabas más en caminar que ir a trabajar porque los pacientes no son difíciles, son para ducharlos y cambiarlos y darles el desayuno y cosas así, ¿no? Hacerles compañía, pero nosotros también teníamos bastante miedo, claro, bueno, yo conseguí los guantes y tenía las mascarillas, ¿no? La empresa nos tardó en dar, pero nos dieron. Yo conseguí por otros medios, ¿no? Porque imagina, yo tengo hijos en casa, 2 menores de edad, entonces para mí era difícil salir y entrar, ¿no? Por miedo de contagio, porque tú no sabes qué te encuentras, qué te vas a encontrar. Bueno, la persona que estaba ahí en casa, pues tampoco sale, es una persona sola, ¿no? Al principio yo sí tuve mucho miedo, a mí me afectó mucho, o sea, llegó un momento y me puse a pensar, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque no sabías nada de todo la información fue saliendo poco a poco después, o sea, qué hacer y todo. Bueno, la empresa también nos ayudó un poco en qué hacer y cómo no hacer y cómo ir y cómo no ir.
y desinfectar todo y esas cosas, ¿no? Hubo otras personas fuera también que mandaban videos así para cómo poder nosotros tratarnos nosotros mismos y con la persona más. Pero yo creo que esto afectó a todos, a todo el mundo, porque a todos les cogió de un día para otro. María José, no Uruguai a situación como está agora e como vivides no sector concreto dos cuidados? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la invitación y dejarnos este espacio para también hacer público la situación de Uruguay. Bueno, primero comentarles a ustedes, y quizás ya lo saben, Uruguay es un país con muy pocos habitantes, somos 3.400.000 habitantes, donde la mayoría de la población vive en la capital del país, que es Montevideo. Más o menos tenemos 1.200.000 habitantes en Montevideo. A nosotros el coronavirus, el COVID-19, nos tocó el día 13 de marzo, que tuvimos el primer caso de coronavirus en Uruguay. Obviamente obviamente que fue de extranjero, ¿verdad? Una persona que llegó a nuestro país del exterior. Y bueno, y a partir de hoy nos encontramos con 492 pacientes confirmados con coronavirus. Lamentablemente tenemos 8 fallecidos ya. Para números de nuestra población son números alarmantes ya. Nosotros en Uruguay no contamos con una cuarentena obligatoria, como en la mayoría quizás en los de los países de Europa, y también en Argentina hay una cuarentena obligatoria. En Uruguay lo que hay es una cuarentena voluntaria. Por parte del Estado, por parte del gobierno, se tomaron diferentes medidas para poder cumplir esta cuarentena voluntaria, como por ejemplo el cese de los servicios en el comercio. Tú paseás por la capital del país, que es Montevideo, y la cantidad de comercios está cerrada. Eso obviamente dificulta todo lo que es los trabajadores del comercio. También, bueno, el tema de la educación, las clases presenciales fueron suspendidas, los docentes continúan trabajando mediante plataformas virtuales. Y bueno, esas son las medidas que se ha tomado como para poder cumplir este aislamiento social, pero no cuarentena obligatoria. Nosotros representamos a la salud privada. En Uruguay contamos con un sistema de salud que tiene público y privado. Nosotros somos de la salud privada. Pertenecemos a una federación, la Federación Uruguaya de la Salud, donde están organizados todos los trabajadores del sector salud privada. Bueno, allí tenemos todos los trabajadores no médicos, se les llaman, administrativos, enfermeros, auxiliares de servicio, y también dentro de la Federación Uruguaya de la Salud Privada tenemos los cuidadores, que ustedes les llaman, o allí lo tienen como cuidadores a domicilio. Acá les llamamos servicios de acompañantes, porque nosotros como cuidadores vamos a los domicilios del paciente, pero también brindamos nuestro servicio en donde son los sanatorios o hospitales, ¿sí? El servicio de acompañantes en Uruguay, somos más o menos 9.000 trabajadores en este sector de acompañantes. Es un sector que, como les decía, es privado, no está regulado por el Estado. Esto significa que cada empresa que brinda este servicio, el valor de la cuota no depende de algo que le dice el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que cada empresario pone el valor de la cuota que desea. Y además tampoco tenemos una regulación por el Ministerio de Salud Pública, no somos empresas reguladas por el Ministerio de Salud Pública. Al ser privadas, bueno, nos sucede eso, ¿verdad? Nosotros desde el año 2005, que en Uruguay se reinstalaron lo que son los consejos de salario, la negociación colectiva, logramos organizarnos, logramos regular parte de este sector, pero toda la regulación que hay en torno a lo laboral fue por la lucha de los trabajadores y la organización sindical. Por parte del Estado o por parte de las empresas nunca hubo una regulación. Bueno, allí logramos un manual de tareas para los acompañantes, porque si bien nosotros vamos a domicilio, somos cuidadores de domicilio, pero nuestra tarea se delimita en cuidar a una persona enferma. No somos trabajadores del sector doméstico, ni somos tampoco trabajadores de enfermería, somos cuidadores. Y eso para nosotros era sumamente necesario delimitar nuestra tarea, ¿verdad?, para tener una contención. Y bueno, y la situación del COVID-19 nos afectó muchísimo en lo sanitario y en lo laboral y en lo económico, en nuestro sector.
porque somos trabajadores jornaleros, que si no tenemos servicio no cobramos salario, y bueno, y acá sucede que este aislamiento social hizo que los diferentes sanatorios y hospitales no brindaran los servicios que brindan, ¿verdad? Los pisos fueron más o menos como vaciados, no te permiten la compañía de muchas personas, entonces los familiares a veces, para que no ingrese un extraño y no sabe de dónde viene o qué medidas tiene, a veces los familiares deciden quedarse con el paciente y no contratar más a las empresas de cuidados. Y bueno, al ser jornaleras, es decir, al no tener un salario fijo, sino que tenemos salario sí, trabajamos, nos afectó muchísimo. Ahí, por suerte, por esta organización que tenemos los trabajadores de la salud, y más bien el sector de servicios acompañantes, por suerte pudimos lograr un acuerdo con las patronales, y lo firmamos el día 30 de marzo, que este acuerdo tiene un marco de convenio colectivo. Esto significa que ampara a todos los trabajadores de Uruguay, del servicio de acompañantes, cuidadores, y bueno, pudimos establecer allí, primero solucionar la emergencia sanitaria, ¿verdad? Para nosotros era sumamente delicado el tema sanitario, porque obviamente que si bien se bajaron los servicios, pero seguimos brindando servicios. Pedimos allí que se nos dieran los materiales de protección necesarios, guantes, tapabocas, sobretúnicas, allí lo negociamos. También ahí acordamos de que los acompañantes no van a estar en servicios con COVID-19 positivo, ni sospechosos, ni en domicilio, ni en sanatorios, porque sabemos que no tenemos la experticia de un enfermero, no tenemos los materiales de protección que se necesitan para este tipo de virus. Bueno, también allí pudimos atender, vamos a decir, todo lo que es el personal de riesgo, ¿verdad? Nosotros entendemos que los compañeros que están en riesgo son el grupo de que tienen mayores de 60 años y diferentes comorbilidades, que son patologías crónicas, patologías previas que ya tenían, como diabetes, inmunodepresión, compañeros que tienen un tema, por ejemplo, diabéticos. También pudimos lograrlo para las compañeras embarazadas, o compañeros también que encuentran una cardiopatía o asma severo. Allí lo que pudimos lograr en este acuerdo firmado, que las empresas, y con financiamiento obviamente del Estado, porque el subsidio que le pagan a estos compañeros no van a trabajar, quedan en su casa, y se subsidia por parte de acá de lo que es la seguridad social. Es decir, se le llama el seguro de paro, que yo sé que allí también el tema del seguro también está, y bueno, estos compañeros cuentan con un subsidio por lo que pase la crisis sanitaria, por lo que dure la crisis sanitaria, van a tener un subsidio, van a estar en el seguro de paro. Para nosotros esto es un logro sumamente, la verdad que cuando lo firmamos el día 30 de marzo fue porque nosotros lo que más queríamos era resguardar a nuestros compañeros que están en este grupo de riesgo, que bueno, que si de contraer el virus la verían peor que otros compañeros, ¿verdad? Y con el tema de lo económico, vamos a decir, lo salarial, nosotros pudimos lograr también que las empresas estas de servicios acompañantes le paguen a sus trabajadores un complemento salarial, ya que no tenemos, como explicaba la compañera Juana, los servicios han caído, los servicios han disminuido, las personas no llaman para pedir servicio de compañía en su domicilio, porque obviamente que hay todo un tema de el contagio, los medios de protección, de cómo llega ese trabajador, de dónde viene. Y bueno, a nosotros se nos han caído los servicios y pudimos lograr eso, un complemento salarial. Por más que tú no tengas servicio, la empresa va a abonar a sus trabajadores. Lo bueno de esto y lo bueno de estar organizados y sindicalizados es que este acuerdo se firma por todo lo que dure la crisis, y al ser un convenio colectivo, el alcance que tiene es que cuando termine la crisis, cuando termine la crisis sanitaria, todos los trabajadores que están en el seguro de paro deben volver a trabajar, está firmado, está acordado eso, y no es que la empresa puede decidir si los puede despedir o no, sino que vuelven a sus puestos de trabajo. Y bueno, por ahí es más o menos la realidad de Uruguay y la realidad del sector de cuidadores, tanto en sanatorio como en domicilio. Falabades antes todas un pouco en global que non tiñades acceso a material de prevención, non? Ese tema agora mesmo tédelo xa solucionado ou seguides con carencias de acceso a material? No, Sí. en mi parte mía ya está solucionado, o sea,
Ahora lo está solucionado, no nos llamaron para la mascarilla. Claro, al principio nos daron muy poquitas. Ahora llegó más materiales y ahora sí tenemos los materiales completos para ir a trabajar. Mandiles descartables y cosas así nos dieron para... Depende del paciente que tengas, que tienes que utilizarlo. Bueno, pues es un paciente que se vale por él mismo y que le tienes que dar una ayuda y esto pues no lo usas mucho. Pero cuando es un paciente que necesita, está en cama, puede decir, encamado, que le dicen aquí, pues le hacen la ducha de esponja, pues sí tenemos que usar esos mandiles verdes aparecidos como en los hospitales, no, o sea, que se usa al momento y hay que tirarlo. Sí, ahora sí tenemos los materiales necesarios. Maruchi? Eu o que vos podo dicir, claro, non traballo no sector, non sei como funciona, por a experiencia que tuve eu na miña casa, non? E o que falo tamén coas compañeiras, porque ao traballar nun sindicato non deixas de ter moito contacto con elas, non? E preguntan. Aquí un pouco, tamén un pouco que decía María José, o funcionamento, non? Este servicio está subvencionado por a Xunta e os concellos pagan, pero non deixa de ser un servicio privado, porque despois está gestionado por unha empresa e as empresas están a gañar diñeiro. Funcionan como unha empresa privada, entonces os resultados son eses. Cando empezou o problema do corona-19, as empresas, ou a empresa esta en concreto, no Concello de Cangas, a que tengan adxudicado o servicio, seguiu funcionando como se non pasara nada. A traballadora, por exemplo, que viña a miña casa, estaba preocupada, e outras compañeiras tamén, por haber falar, pero non tiñan medios. E aos 5 días, dentro do Concello, se deron conta que estaban prestando un servicio sin medios adecuados e nos chegaron a chamar ás casas para preguntarnos se queríamos continuar co servicio ou non. O sea que a responsabilidade era dos familiares. Se poñían en peligro a saúde tanto das traballadoras como dos domicilios. E que a verdad que foi unha cousa moi sorprendente. Si que despois empezaron, porque hubo queixas, hubo protestas, e o martes da semana seguinte empezaron xa a chamarnos, a garantizar o servicio, e a mí me consta que agora as traballadoras que acuden aos domicilios sí que teñen as batas, para cada casa unha bata, teñen gafas de protección, teñen os medios adecuados. Como o meu non digo que o primer día tuveran os medios, pero cando non tes os medios adecuados para atender un domicilio que estás poñendo en risco a túa saúde, a saúde da persoa que cuidas, debes de suspendelo, non seguir traballando. E iso foi un pouco a queixa que tuvemos aquí. Entonces, o problema que temos é quen é o responsable deso. A Xunta de Galicia, que ten este servicio adxudicado aos concellos e a oferta, os concellos que teñen o servicio e teñen que pagar unha parte e as adxudican as empresas privadas que son quen xestionan e quen se enriquecen, porque agora eu recordo que a semana pasada ou hai un par de días o presidente da Xunta de Galicia prometeu unha grandísima ampliación de cuidadores para todas as familias de Galicia. Se non somos capaz de manter o servicio que temos agora, como vamos a manter unha promesa de máis contrataciones? É que, de verdade, vendemos a veces moito fume e non nos damos conta que estamos falando de persoas maiores, as persoas que teñen familiares na casa, como no meu caso, que me podo encargar eu de miña nai, porque tamén o meu traballo me permite, teño compañeiras e compañeros no sindicato que me deixan, cando necesito marchar, horas libres, que nunha empresa privada eso mellor non pode ser, pero hai moitas persoas que viven solas. E esas persoas non poden ser abandonadas dun día para outro. Habrá que garantir algo. Entonces, témonos que dar conta, eu creo que non teñen aínda moi claro que temos un servicio esencial, un servicio de necesidade. Temos que esquecernos, e perdonarme a expresión, que as cuidadoras que van ás casas son limpiacús. Non son limpiacús. Son traballadoras con unha formación e con un traballo enorme, porque eu que teño que cuidar durante moitas horas a miña nai, doume conta o traballo que significa. E teño que valorar ese traballo. Entonces, claro, pero dende arriba non se valora. Dende arriba, pois, empezando por a Xunta, empezando polo Estado español, con subvencións, a Xunta con subvencións, os concellos con subvencións,
e que se safe a empresa. E que se safe a empresa e, ao final, a responsabilidade recae nas traballadoras que non son as responsables do que está pasando con este servicio e de non poder prestar ese servicio en condicións. María José, Uruguai chegou xa o material preciso. Bueno, acá sí, tenemos problemas con los materiales de protección. Al principio, cuando explotó el tema de los casos COVID, los primeros casos COVID, obviamente acá en Uruguay le decimos la expresión de que unos avivados elevaron los precios y el acceso a ese material era, lamentablemente, era escaso, porque, por decir un ejemplo, el alcohol en gel aumentó casi un 600%, entonces no teníamos acceso económico a esos materiales. Después, bueno, que más o menos empezó a regular el tema de los precios, empezaron a escasear la cantidad de materiales, porque, como ustedes comentaban allí, no siempre se utiliza el tapabocas, más bien en el lugar de trabajo. Si tú tenés un paciente con síntomas, tenés que utilizar un tapaboca que es de mejor calidad, ¿verdad? De otro material. Y bueno, ese tipo de tapabocas acá salen muy caros, que nosotros le llamamos el tapabocas N95, es un tapabocas más rígido, es muy caro. Después todo el tema de que tenés esa dualidad de si tenés o no que usar el tapabocas, porque no, si bien nosotros logramos al nivel salud un protocolo general, ¿verdad? Para que los trabajadores estemos enmarcados de cómo nos tenemos que manejar ante esta situación sanitaria, pero sí, sucede que las empresas muchas veces nos dicen no tenemos los recursos, hay escasez de los productos, no nos llegan. Por ahora el Estado no ha hecho una canasta sanitaria para todo el pueblo uruguayo, ¿verdad? Nosotros entendemos y lo planteamos desde la Federación Uruguaya de la Salud, de que el gobierno nos tiene que dar una canasta sanitaria, la tiene que obviamente establecer el precio, tiene que fijar los precios y no dejar que, como dije anteriormente, estos avivados se aprovechen de lo que es la crisis sanitaria y eleven los precios para que el uruguayo no pueda acceder o los trabajadores de la salud no puedan acceder. Pero sí, ahora estamos con escasez de los productos. Tengo garantías de que en los sanatorios sí hay productos de protección, pero con el tema de los cuidados en domicilio, las empresas como que le buscan mucho la vuelta para darte los materiales. Es como que evalúa la patología del paciente y lamentablemente uno llega a veces al domicilio, porque lo hablo con mis compañeras, si bien yo estoy en el área de la administración, pero lo hablo con mis compañeras, llegan al domicilio y resulta que la patología que había dicho el socio o el familiar cuando pidió el servicio no es la que nos encontramos cuando llegamos al lugar de trabajo. Entonces, nosotros lo que pedimos es que a todos los servicios nos envíen con el material de protección que es necesario para enfrentar esta crisis sanitaria. Eu imagino que tamén é un pouco complexo, non, o tema de garantir a seguridade, porque os dependentes ás veces non están aillados do mundo, non? Nalgúns casos, quizá non entenden ben a situación. Podedes manter ben esas distancias de seguridade, eses cuidados para vos mesmas? Maruchi, tanto no caso da tua nai como Juana. No meu caso non hai ningún problema porque é a persona de referencia que ten, entonces miña nai está prácticamente ausente, non é consciente da situación que hai ao rededor. Ela encantada da vida de ter máis 24 horas na casa, claro. Bueno, yo no tengo problema ninguno con la persona que estoy yendo a su casa, pues no tengo problema ninguno con él, ¿no? Pues él simplemente tiene, bueno, él está bien de cabeza y todo, razona bien. Los anteriores trabajos yo creo que sí, tenían miedo, ya no te dejaban entrar ni nada de esas cosas. Pero no, con este paciente que estoy ahora no tengo problema ninguno. O sea, él dice, mira, ahí ya compró su gel y esa cosa y desinfectas ahí y ya está, ¿no? Dentro. No es tan agobiante Bueno, yo sí tengo compañeras que ya sí le pasan mal, ellas están muy agobiadas porque es en extremo todo es en extremo, ¿no? O sea, demasiado en extremo, ¿no? Cada momento les manda mensajes, decir, mira que esto, mira que lo otro, ¿no? Me dice, ellas a veces ya no saben qué hacer, ¿no?
Me dice que nos piden más de lo que es. Bueno, ellas son particulares, claro. Entonces a ellas les afecta mucho, les afecta bastante porque no salen, están ahí 24 horas del día, entonces ellas no salen ni un momento, ni siquiera a respirar, ¿no? Están muy encima de ellas. Ellas les pasan bastante mal. Yo al menos, yo al menos no, pero ellas, compañeras que yo conozco, sí. Ellas le están pasando muy mal. Las que están internas mayormente son las que le pasan mal. Les Bueno, afecta. perdón. Sí. Nosotros acá en Uruguay lo que tenemos son residenciales de ancianos también que pertenecen a la salud, ¿sí? Que allí, si bien no está la categoría de cuidadores en el residencial, sino que también los pacientes llaman a estas empresas de servicios acompañantes para tener cuidadores, pero no estamos todo el día con el paciente. Lo máximo son 8 horas o 12 horas. No es que estamos viviendo en la casa del paciente o viviendo en el residencial, pero sí, como señalaba Juana, el tema del apoyo psicológico entendemos que es esencial, tanto para los trabajadores cuidadores como para todos los trabajadores de la salud, entendiéndose enfermeros, administrativos, porque esto nos está afectando a todos, en realidad, administrativos también. Y bueno, nosotros también desde la Federación Uruguaya de la Salud presentamos este planteo como plataforma reivindicativa también, ¿no? Porque hay que pensar en el día de mañana, en la salida de esto. ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros? ¿Cómo vamos a quedar los ciudadanos? ¿Cómo vamos a quedar los trabajadores de la salud? Que nunca, por suerte, habíamos vivido una pandemia y hoy en día la estamos viviendo. Y es como les explicaba anteriormente, en el caso de las cuidadoras, tú llegás a un domicilio y no sabes qué patología te vas a encontrar del paciente, porque en el sector de acompañantes de Uruguay no es que estamos mucho tiempo con el mismo paciente, sino que rotamos, continuamente rotamos. Y bueno, y eso también te da inseguridad, obviamente, y nos pasó, puedo dar un ejemplo de ello, de que tenemos ya en el lugar donde yo trabajo, tenemos una compañera aislada en cuarentena, porque, por ejemplo, el día 5 de abril estuvo con un paciente que hoy tiene todos los síntomas del COVID-19, ¿verdad? Y bueno, esa compañera estuvo con él el 5 de abril, y hoy estamos a 15 de abril, y la compañera ya fue a varios domicilios o varios servicios, y bueno, y somos un gran vector de contagio. Entonces, no lo decimos por solo cuidarnos a nosotros, que es lo esencial obviamente, pero también para proteger a los demás usuarios de estos servicios, porque si no nos convertimos en una cadena de contagio, y lo que queremos es salir de esta situación lo antes posible, porque sabemos que quien pierde es el pueblo uruguayo. Quienes pierden acá, y siempre nosotros los decimos, somos las personas, somos los trabajadores, y bueno, por eso es que estamos continuamente solicitando reuniones a las autoridades que se tienen que hacer cargo de estas situaciones y presentando ideas, ¿sí? Presentando propuestas. Siempre, obviamente, que sabemos que es una situación difícil, la estamos viviendo todos, ¿verdad? Pero necesitamos que las autoridades den respuestas. Juana, ti introducías o tema das traballadoras internas, que probablemente son das que máis están sufrindo esta situación, e tamén creo que coñeces de preto pois casos de xente que traballa sen contrato, que como está afrontando esa xente este momento? Siguen mantendo os traballos asumindo o risco de moverse sen permiso? Están mal vivindo? Como é a situación? Lo que sí sé es que algunas compañeras mías que trabajan o amigas, ella dice que le sacaron un día para otro, o sea, no le pagaron nada porque ellos tenían un trabajo sin contrato, o sea, sin seguro, sin nada, ¿no? Que le decían que más adelante lo iban a contratar y eso, no pasó esto, pues ellas quedaron en la calle sin nada porque no pueden cobrar nada, ni una prestación, ni nada, porque no tienen un seguro. O sea, si tú tienes seguro, tienes derecho a cobrar, pero si no lo tienes, o sea, lo lleva mal son las empleadas del hogar mayormente. Las cuidadoras también, porque a veces no sabemos qué nos toca, no es depende. Yo antes trabajaba en otra empresa, ahí sí lo llevaba, era
un poco más difícil. Esa empresa ya no estoy ahí, estoy ahora en otra. Mis compañeras, bueno, mis amigas o compañeras de trabajo, ellas sí, pues sí, las que del hogar, ellas no saben qué hacer ya, porque, o sea, es la familia o, bueno, es la familia que exige demasiado, ¿no? O sea, tu trabajo era antes así, pues ya te exige mucho, más de lo que es, ¿no? Te dice, mira, tienes que hacerlo esto, tienes que andar desinfectando todo esto, o sea, lo tienes todo el día trabajando. La persona también se cansa, son las 24 horas, porque en la noche la persona también necesita atención. Y tienes que estar vigilando en la noche si el paciente está bien o no, porque lo ponen pues, para bebé, que se ve la pantalla cómo está durmiendo o si tiene algo, ¿no? Entonces, para ellos psicológicamente también lo llevan mal, porque es que no, me dicen, no tenemos vida, no somos estamos las 24 horas del día ahí con el paciente, y a veces el paciente no descansa, no duerme, ¿y tú cómo vas a responder al otro día? O sea, tu cuerpo aguanta hasta una cierta parte, pero hasta otra cierta parte tu cuerpo se cansa, por más que quieras, tú, habrá un momento que te quedes Falaba moito. antes María José tamén do tema das prestacións que saíron no Uruguai. No Estado español tamén se están prevendo algunhas axudas, pero as axudas tardan en chegar. Mentres tanto, como se afrontan eses cuidados nas casas e como se sobrevive na xente que traballa nos cuidados do fogar? Bueno, las trabajadoras acá de cuidados, es como les decía, los pacientes, más bien los que contratan estos servicios, tuvieron como ese miedo de seguir solicitando el servicio de compañía, porque siempre va un acompañante diferente, no es que hay una acompañante fija, y bueno, al bajar el trabajo, los servicios y eso, nosotros lo que, ya les digo, el 13 de marzo acá explotó el primer caso coronavirus y el día 30 de marzo, por suerte, nosotros ya estábamos firmando un convenio colectivo donde, por suerte, fue retroactivo, o sea, ese convenio colectivo también tuvo en cuenta la situación de marzo, ¿verdad? Porque si bien el COVID-19 explotó el 13 de marzo, ya el 15 ya teníamos bajas de servicio, ya teníamos, bueno, problemas con seguir trabajando en la modalidad que estábamos, en los sanatorios, ingresando, y por suerte este convenio que lo firmamos el 30 de marzo fue retroactivo a marzo, a todos los días de marzo, y tiene vigencia hasta que dure la emergencia sanitaria. Y bueno, con respecto a los pacientes que sabemos que necesitan de estos cuidados, también nos preocupa, obviamente como trabajadores de la salud, y también estuvimos viendo con las empresas de cómo ver, de brindarle por lo menos también un apoyo, una cercanía a las personas de la tercera edad, porque sabemos que Uruguay es un país envejecido, por ejemplo. Uruguay, la mayoría de la población de Uruguay es un país muy envejecido, y sabemos que tenemos miedo de que obviamente esta población, porque somos una población de riesgo en esta emergencia sanitaria, tenemos también ese miedo de que al estar vamos a decir, el anciano solo también te genera obviamente, algo psicológico, ¿verdad? La soledad, ya con las patologías previas que tenés. Y bueno, la empresa de los servicios de acompañante estuvo viendo de estar en comunicación constante con estos pacientes para también brindar un apoyo, una contención, una comunicación también, por más que ellos no quieran que los acompañantes vayan a los domicilios. Sí, na liña que comenta María José, aquí tamén temos esas axudas. O Estado español aquí tamén estableceu SERTES cando estallou a alarma social, por situación límite, e despois tamén o permiso recuperable, que tamén o introduceu. Que pasa? Que no traballo de cuidadoras en concreto é un servicio esencial. E os servicios esenciales non se poden acoller a esas melloras económicas, esas axudas que ti podes ter, porque a mí me consta que hai empresas que non puderon activar ERTES. Por qué? Porque non puderon e non quixeron, porque eu creo que
que por baixa actividade sí que podían. E o traballo recuperable tampouco, entonces é un pouco, se traballas cobras, un pouco o salario, o que comentabas ti antes tamén, cobras por horas de traballo. Hai moi poucas cuidadoras que teñen os salarios mensuais establecidos. Aquí, se traballas 4 horas, cobras 4 horas, se traballas 2, cobras 2. Entonces, axudas sí que hubo por parte do español. Mal, tarde, arrastro, moi difíciles de entender, moi difíciles de aceptar, porque nunca se supo moi ben o que estaban manexando, porque cando temos unha ministra de Traballo que di que aquelas persoas que van a un ERTE non están no paro, pois non sei que quere dicir. Entonces, é moi difícil. As axudas hai. O que pasa que as axudas non foron valoradas, salían dun día para outro, se aplicaban as situacións un venres, cando o lunes tiñas que ir a traballar non sabías o que tiñas entre mans, porque tardaba moito en aplicalas. E isto afecta as traballadoras do fogar, as empregadas de fogar, as cuidadoras, pero eu non quero esquecerme das traballadoras dos supermercados, da alimentación, o peligro que corren esas compañeras e eses compañeros diariamente. Non se poden acoller a ninguna axuda. E despois, o que caen son as baixas. A mí me consta que no servicio de cuidadoras hai moitísimas compañeras de baixas, moitísimas. Non hai personal para atender os maiores. Porque a xente, aparte de ter unha carga de traballo enorme en riba, porque é un traballo moi de bastante esforzo, e un traballo que cansa, que limita, esta situación tamén limita un pouco por estrés que un padece, pero non hai moitas traballadoras que poidan facer o traballo. Porque esta situación nos leva, cando eu non teño un permiso retribuído, un permiso establecido, ao final caio de baixa. E iso é unha merma do servicio. E despois todos os sectores. O metal, que pasa no metal? Non hai contagio no metal cando van a traballar 50 homes xuntos? Ou 50 compañeiros? Entonces, a afectación é a todos os sectores. Realmente non se valorou hasta onde nos podemos contaxiar, que traballo desempeñamos. Dentro da oficina é moi difícil ver o peligro que corren na rúa. E dentro da oficina é moi difícil ver o peligro que corren as cuidadoras nas súas casas, por exemplo, onde van a atender. Sobre todo cando son itinerantes, cando non están sempre na mesma casa. Se ti tes unha compañeira que che ven a facer o servicio os 300 días do ano, tes moita confianza con ela, non corres ningún risco, porque sabes que é a mesma persona que ven a túa casa sempre. Pero que hoxe en día, un día ven unha, outro día ven outra, os tes que ir a unha casa, outro día tes a outra, entonces existe esa falta de cobertura legal detrás destes servicios, pero porque son servicios que non se creen neles. Porque non falemos das residencias, do que está pasando no noso estado das residencias. No meu caso, teño unha ao lado da casa en Aldán, que iso é un auténtico escándalo. De 150 persoas ingresadas, van 22 persoas mortas. E iso era un problema anunciado hai moitos anos. As traballadoras levaban moitos anos denunciando iso. Que pasa? Privatizamos, o privatizar nos esquecemos das cousas, e non son persoas que pagaban pouco diñeiro. A media é de 2.000 euros ao mes. E se eu pago 2.000 euros ao mes para estar nunha residencia, teño dereito a que me cuiden. Non podo perdonar que me mal cuiden e que me abandonen, non? Entonces, é un problema que podemos trasladar prácticamente a toda clase traballadora. Algo que temos aí que nos afecta a unhas máis, outras menos, pero sí que ten unha afectación enorme na clase traballadora. E non deixamos de ter os mesmos problemas que teñen a compañeira María José en Uruguai. Prácticamente son iguais. Ana, ti ou as túas compañeiras estades accedendo ás axudas, tramitando algunha? Ana? Perdón, no... Digo, ti ou as túas compañeiras estades accedendo a algunha axuda? Tedes acceso a axudas ou non? Ella tienen ayuda, lo que, o sea, la ayuda que le vinieron ellas fue de, la que no tuvieron que cobrar fueron la ayuda de alimentos que hay, que te dan
Un vale de 50 euros para que hagas la compra, ¿no? En cualquier supermercado. Pero eso tenía que llamar a un número, creo. Alejandra es lo que me comentó ella, ¿no? Que ella lo hizo, pero ellos te mandan una asistente social y la que decide eso es la asistente social. O sea, la asistente social tiene que rellenar una hoja, cuántas familias son y según lo que es te dan el bono, ¿no? Ese bono de 50 euros para que vayas a cualquier supermercado a comprar. La otra compañera le dieron para ir al comedor. No sé, ella va al comedor todos los días, ¿no? Pero ella dice, bueno, el comedor me da, pero yo también necesito cosas para pagar el alquiler, para pagar el recibo de la luz, del agua, el gas. Entonces, son cosas que a ella le pasan mal, ¿no? O ahora mismo ellas estaban yendo a la asistente social. No sé más si la habrá solucionado o no, porque la asistente social trabajan, creo, por la mañana repartiendo los esto de los 50 euros y por la tarde creo que atiende. Depende, no, tampoco no todas las asistentes sociales te ven tu caso, ¿no? La mayoría, no sé, a mí me tocó una asistenta que era muy dura, ¿no? Muy así, ¿no? Que no le importa nada. Pues yo cambié de asistente, pues con ella me orientó un poco más. Cuando yo le hablo el tema de mis hijos, ¿no? Me orientó mucho. No todas las asistentes sociales son que le vas a pedir una orientación qué hacer o qué puedes hacer y esto para las ayudas, ¿no? Te lo dicen. Algunas mis compañeras me dijo que a ellas le llaman, no, mira, hay esto, hay otro, y le da le ayuda un poco, ¿no? Pero no todas las asistentes son igual. Pero ellas han ido a la asistente social, te mandan a una asistente social y ella es la que decide si darte o no. Entonces, por ahora ellos tienen la ayuda del esto y otras tienen del comedor, pero otras ayudas no tienen. Falábamos antes tamén dos riscos que asumides as que levades os cuidados. Iso é compatible con cuidar de vos mesmas e dos vosos, dos que vos rodean por outros lados? Ou tedes que aillarvos un pouco do resto? No, nos distanciamos mucho, o sea, no tenemos que, como hubo de esto de que tienes que estar en casa, pues nosotros, pues decir yo salgo de casa y no, salgo de casa al trabajo y de trabajo a casa, o sea, no hablamos con nadie más, a no ser que sea por teléfono y esas cosas, no estamos aisladas cada uno, o sea, cada uno no lo llevan tan bien psicológicamente también afecta mucho. Bueno, yo tal vez porque salgo las 2 horas y vuelvo a casa, tal vez le llevo de otra manera, ¿no? Pero yo no intento pensar en el problema, porque si yo me pongo a pensar y decir esto, pues yo creo que lo llevaría muy, muy mal, porque afecta mucho psicológicamente como económicamente. Entonces no lo pienso, simplemente estoy con mis hijos, intento de estar lo más posible con ellos, pero tengo mucho cuidado, claro, al llegar a casa, quitarme la ropa y lavarlo todo, pero no, a mí me afecta mucho, en todos los sentidos, pero a otras personas les afecta más que yo, ¿no? Yo a veces digo, no, al menos yo tengo algo y ya está, pero hay personas que están peores que yo. Yo intento animarlos, hablamos y conversamos mucho, intento levantarle un poco el ánimo, que no es fácil en estos momentos, ¿no? De decir, no, no pasa nada y esto, ¿no? Pero yo intento mucho mi cabeza trabajar, intento estar ocupada en casa siempre, haciendo cosas para no pensar en el problema que estamos pasando ahora, ¿no? Y porque a tu paciente tú podrás tener muchos problemas y todo, pero tú tienes que ir con un ánimo para animarla a la persona, para que esa persona psicológicamente también esté a bien, ¿no? Decirle, ¿no? Que las cosas, porque ellos también se sienten mal, a veces ellos
confían en ti y a veces no lo confían en sus hijos y decirle, mira, no, ellos no es que confían, sino te lo dicen a ti porque ellos no quieren que sus hijos se preocupen más, ¿no? Siempre te hablan a ti, entonces tú tienes que intentar siempre de decirle que las cosas van a pasar y esto, ¿no? De darle ánimos, de hablarle de otra manera, pero para nosotros esto no es fácil, las ayudas a domicilio no es muy fácil. También la psicología tiene que ver mucho allí. María José, vos como levades asumir esos riscos para a saúde dos vosos tamén? Bueno, nosotros, como decía la compañera Juana, sabemos que en el país, lo que resta a Uruguay, no somos los trabajadores que estamos en la peor situación. ¿Sí? Nosotros, los cuidadores y los trabajadores de la salud, no somos los que estamos en la peor situación. Sabemos que en Uruguay hay trabajadores en peor situación. Nosotros acá le llamamos ollas populares a lo que grupos de personas se juntan, ya sea un club social o ya sea personas que viven en un barrio, se juntan, hacen una gran olla de comida para repartir en la gente, ¿sí? Y bueno, ya tenemos desde el día, ya les digo, desde el 20 de marzo y esto que explotó el 13, ya tenemos trabajadores que estaban en la informalidad en Uruguay, porque hay sectores muy informales, no el tema de los cuidadores, pero sí sabemos que hay trabajadores en la informalidad. Los datos que nos brinda el Ministerio de Trabajo acá en Uruguay dijeron que era un 25% más o menos de los trabajadores que estaban en la informalidad, del 25%. Y bueno, estos trabajadores ya están, su alimento proviene de las ollas populares, y para nosotros, si bien no nos toca de cerca en el sector cuidados, tampoco nos toca de cerca en lo que viene a ser los trabajadores de la salud, pero sí, obviamente, que nos preocupa muchísimo como clase trabajadora, como clase obrera, como trabajadores organizados, de ver ya compañeros alimentándose ellos y sus hijos de ollas populares, y que no haya otra solución que no sea esa. Por eso nosotros también desde la Central Obrera, desde el PIT-CNT, presentamos de que estos trabajadores tenían que tener un subsidio por parte del Estado, que deberían tener una partida económica para enfrentar esta emergencia sanitaria. Ya les digo, no nos toca de cerca en el sector cuidados el tema de no tener, vamos a decir, un salario, porque por suerte logramos establecer esto en el convenio colectivo, de que las empresas nos tenían que complementar los salarios por más de que no hayan servicios, pero sí sabemos que hay trabajadores de otros sectores, como decía Marucci, ¿verdad? Que hay sectores, por ejemplo, todo lo que es el comercio paró acá, se frenó por el tema del aislamiento social, por el tema de esta cuarentena, que no es obligatoria, es una cuarentena voluntaria, pero bueno, el gobierno tenía que hacer ciertas medidas para que esa cuarentena voluntaria la pudieras cumplir. Y sí, tenemos en Uruguay muchísimos trabajadores en el seguro de paro, que eso significa que la seguridad social es quien está financiando los salarios de los trabajadores, y las empresas privadas están teniendo hoy en día un respiro económico, ¿verdad? En esta crisis, quien está sufriendo, quien está pagando la crisis, vamos a decir, es el Banco de Previsión Social, que le llamamos así en Uruguay, que es quien se encarga de toda la seguridad social de los trabajadores, tanto activos, trabajadores activos, y también los trabajadores que ya son pasivos, los jubilados. Entonces también nos preocupa esto, porque se está haciendo cargo de toda esta crisis sanitaria y las empresas han tenido un respiro económico. Eso sí, las empresas han tenido un respiro económico y lo están teniendo. Entonces también como planteo de los trabajadores es, ¿quién paga esta crisis sanitaria? ¿La pagan los trabajadores? ¿Los pagan los empresarios? ¿Quién la está pagando? Y bueno, ese es el planteo que también hacemos como clase trabajadora al gobierno, y también nos hacemos a las empresas, porque, por ejemplo, y es algo que está sucediendo en la salud privada, y se los comento, como les digo, las empresas han tenido un alivio económico. Bueno, las empresas del sector salud, como los sanatorios, que son sanatorios privados, también han enviado trabajadores al seguro de paro. Y nosotros decimos, ¿cómo un trabajador de la salud en plena crisis sanitaria va a estar en un seguro de paro? O sea, lo sacan de su lugar de trabajo y quien le paga el sueldo es el Estado. Y bueno, contra eso también estamos luchando, de que estas empresas, que no son todas, son algunas, no aprovechen esta instancia de viveza,
y que obviamente en el sector privado las empresas siguen cobrando la cuota, vamos a decir, la cuota social, porque nosotros tenemos un sistema que se llama FONASA, que es un Fondo Nacional de Salud, que a todo trabajador nos descuentan del salario esa cuota y quien vuelca esas cápitas a estas empresas privadas, sanatorios, ¿sí? Es el Estado. Ellos no han tenido pérdida económica, no han tenido ninguna crisis económica, hablo de las empresas, pero sí están enviando trabajadores al seguro de paro en plena pandemia, que decimos que el equipo de salud somos todos, somos desde el médico hasta los cuidadores en los domicilios, el equipo de salud somos todos. Entonces, como decía Marucci, ¿verdad? Somos un servicio esencial, por lo tanto en la pandemia tenemos que estar trabajando, no podemos estar, si no somos población de riesgo, obviamente, ¿no? Tenemos que estar trabajando, tenemos que estar dando como decimos siempre, la primera línea de batalla. Tenemos que estar dando la prestación, tanto como un médico, como un enfermero, como un administrativo de la salud y como un cuidador. Entonces, bueno, ese planteo es el que estamos haciendo ahora de que no queremos seguros de paro en la salud privada. O sea, no entendemos cómo en la salud privada pueden haber hoy en día trabajadores en el seguro de paro aislados de su puesto de trabajo y entendemos que son las empresas las que se tienen que hacer cargo de esto. Sí, é unha pena que esta pandemia que apagamos os traballadores e as traballadoras, non pagan os nin empresarios, nin a banca, nin nadie, vamos a pagarnos, nos destape as miserias neste país, non? Destape realmente a falta de cobertura que teñen as empregadas de fogar, destape as miserias que recaen maioritariamente en riba das mulleres, por desgraza, e sobre todo mulleres de Latinoamérica, mulleres africanas, mulleres estranxeiras, que maioritariamente son as que están sendo explotadas nas casas, non? Entonces, ten que vir unha pandemia, un virus como este para destapar estas miserias. E non podemos vivir de limosna desmortas, non pode ser. Non pode ser que eu teña que ir a falar coa asistenta social, dependendo como este asistente social, me consiga unha axuda, un bonus para ir a facer a compra de 50 euros a un súper. Eu teño dereito, se fun explotada e se se destapa esa explotación, teño dereito a un salario. E a mí me teñen que tramitar un salario medianamente digno para sobrevivir. E iso é o que ten que facer o Estado. Unha vez que se destapan todas estas irregularidades, todas estas explotacións laborais que está habendo, o Estado ten que actuar e ten que habilitar un fondo para garantizar os ingresos mínimos a todas esas mulleres maioritarias e tamén os homes que están sendo explotados. E non vivir de limosna. Porque os tempos, isto acaba de empezar. E a partir de agora vai a ser moito peor. Entón, canto máis tempo pase, máis grande van a ser as necesidades que vamos ter. Entón, teñense que poñer de acordo, teñen que habilitar os fondos suficientes para que non paguemos unha vez máis as traballadoras e os traballadores as consecuencias dunha mala xestión, porque nos caeu o coronavirus en riba, sí, é verdad, nos veo dunha maneira moi forte en riba, pero é o resultado da sanidade que temos, da privatización, da eliminación de medios, de non ter unhas inspeccións adecuadas para garantir que todas aquelas persoas que están sendo explotadas laboralmente poidan ter as súas coberturas, e estes son os resultados agora, e unha vez máis o temos que pagar nós, e non hai dereito. Eu creo que temos que animarnos, agruparnos, falar entre nós, non decair un pouco como diría eu, non deixarnos levar pola situación, senón animarnos e que vamos a salir desta, pero dando batalla, xuntándonos, facendo forza e exixirlle a quen temos que exixir que poñan os medios en riba da mesa e que isto non sea unha explotación unha vez máis do capital a conta dos traballadores. Un pouco así para resumir, porque empezamos por cuidadoras, pero o levamos prácticamente a todos os sectores. E denunciar eso. A gran estafa que hai con todo isto e que está pagando isto son maioritariamente as mulleres e os fillos.
Voy a decir que agroma agora un pouco a importancia do vosso labor, non? Que sempre estivo aí, pero era un pouco como se di moitas veces, non? As invisibles, as esquecidas, as infravaloradas. Credes que esta pandemia servirá para mudar nalgo o sistema ou pasará como pasaron outros males? Quen se atreve? Home, deberíamos aprender. Deberíamos aprender desto e actuar de outra maneira, pero tamén son consciente que é moi fácil falar cando non estás afectada. E non son unha, sobre todo vendo dende sindicalismo, non? Que podemos, pois eso, intentar convencer, explicar, colaborar e tal, pero, como se suele dicir, pasou o día, pasou a romería. E, por desgraza, non vamos a aprender, non aprendemos, e temos que aprender. E, insisto, é moi fácil para min decilo, porque non son unha afectada directamente, pero sí que deberíamos de poñer medios. Temos que tamén, creo que os sindicatos e organismos que estamos un pouco intentando arrimar o hombro, pois tamén poñer algo da nosa parte, ao mellor empezar a innovar, a facer cousas distintas, pero sí, deberíamos de aprender moito desto, porque ademais quédanos ainda un longo camiño por diante para aprender como superar esta pandemia. Ana, que perspectivas tes ti? Bueno, nosotros también creemos que esto va a ser un antes y un después. Lo que pretendemos como clase trabajadora y organizada es que nos sirva para fomentar aún más la unidad de los trabajadores, actuar de forma unitaria. Es necesario para enfrentar cualquier crisis, ya sea económica, sanitaria o laboral. Creemos que si bien la clase trabajadora organizada en Uruguay, el movimiento sindical es un movimiento que ha tenido mucho crecimiento en los últimos años. Los trabajadores hemos sido formados, tenemos por suerte cursos de formación sindical, hemos logrado tener una espalda ancha para enfrentar esta crisis, pero también sabemos que el día después, el día de mañana, cuando todo pase, vamos a quedar con otra cabeza, vamos a quedar con esta experiencia que vamos a estar, hemos vivido un tiempo en cuarentena, de solitarios, ¿verdad? Que te individualizás aún más, y más en el tema de los cuidados, que los trabajadores estamos aislados, no estamos todos encerrados en una fábrica trabajando y nos vemos todo el tiempo los compañeros, sino que estamos continuamente aislados. Y creemos que va a ser un antes y un después, pero no podemos dar garantía de que va a ser mejor el mañana, porque también vemos que todo esto nos ha afectado tanto, como ya dijimos, económicamente, sanitariamente y también psicológicamente, pero esperamos que lo que sí sea una continuidad de la unidad de todos los trabajadores, de actuar en forma conjunta, porque la historia nos ha demostrado que la unidad del movimiento sindical obtiene conquistas, ¿verdad? Y obtiene conquistas para toda la clase trabajadora y no para unos pocos. Así que bueno, ese es el mayor deseo del movimiento sindical uruguayo, que el día de mañana continúe la unidad del movimiento sindical y que esto no sea que esto haya pasado, que esta crisis la superemos y que que continúe la unidad de todos los trabajadores para actuar de forma unitaria. Juana, ¿qué crees tú que sairá de esta situación? Bueno, yo digo que no es tan fácil, ¿no? Decirlo porque no todas, pues sí, tienen mucho miedo. A veces las trabajadoras del hogar de decir, ¿no? De denunciar o decir esto, ¿no? Porque dicen, no, me quedo sin trabajo y después, ¿qué hago, no? No es tan fácil tomar la decisión, ¿sabes qué? Esto, ¿no? Hay que hablar mucho con ellas y conversar de convencerlas, ¿no? Porque la mayoría es su miedo, ¿no? Porque son fuera de aquí. Me dice, ¿yo qué hago? Si me quedo sin trabajo y tengo que pagar eso, ¿no? El temor de mayormente esto es, o aguantan mucho, decir que les exploten más claro, ¿no? La palabra,
les es difícil a ellas, ¿no? Porque dicen, no, ¿yo qué hago sin trabajo? Y después mañana yo no voy a encontrar trabajo, ¿no? Es un poco difícil. Yo creo que esto hay que trabajarlo bastante, hablar mucho con ellas y llegar a convencerlas que no es así, ¿no? Para mí, de esto hay un largo camino, es muy difícil todo esto, ¿no? A veces fácil es hablarlo, pero estar ahí es un poco más, es difícil, digo yo, ¿no? Pero yo creo que si tomáramos conciencia y no tendríamos miedo, yo soy una de ellas, ¿no? Porque yo antes tenía mucho miedo, ¿no? Yo no puedo decir nada, aguantaba todo porque decía, no, y después me quedo sin trabajo y ¿qué hago? Pero también es bueno arriesgar un poco porque cuando arriesgas, a veces ganas, pero depende con quién y dónde, ¿no? Porque a veces algunas te dicen, no, sí, sí, pero al menos a veces no, ¿cómo es la palabra? No llega, ¿no? Entonces, yo creo que esto es mucho miedo de las personas. Pues para mí es difícil, ¿no? Que, como dice ella, ¿no? Queda un largo camino, muy largo para que se den cuenta. Ahora mismo no se dan cuenta de lo que pasa, ¿no? Que lo que le llevan mal son las empleadas del hogar y nosotras las que somos de los cuidados de personas, ¿no? Porque somos lo que más trabajo llevamos. No es un fácil trabajo, como dice Marucci, ¿no? No es tan fácil el trabajo esto. Requiere como dice ella, de tener de tener mucha experiencia, de que te capacites, ¿no? Porque no todos están capacitados para esto, como lo dice ella. Pues yo nada, digo que esto para mí está muy difícil sacar esto adelante. No lo sé, que hay que trabajar muchísimo y convencer a esas personas que tienen miedo de seguir para adelante para que salgan bueno, nuestros derechos, para que sean vistos nuestros derechos, pero es difícil, muy, muy difícil. Nosotros somos los últimos y ya hay muchas cosas, yo creo que no lo sé. Yo, para mí, a ver, tengo que ser positiva, ¿no? Yo creo que si se necesita mucho diálogo y a veces la gente aquí vamos a nuestro ritmo, el trabajo y casi no, que centramos el trabajo y casi no miramos todo hasta que, como dicen, ¿no? Llegó esta pandemia y cambió las cosas. Pero en un futuro ojalá que esto mejore bastante para nosotras. Bueno, no tengo nada más que decir. Pois quedamos entón con esa mensaxe positiva. Moitísimas grazas a todas por compartir a vosa experiencia e polos cuidados que ofrecedes a diario, que fai que moitas de nós podamos soster as nosas vidas noutros eidos. Grazas tamén aos que nos seguistes polas redes ata agora. Vémonos nos seguintes encontros virtuais e nas roas. Hasta logo. Saúdo, compañeiras. Chao. Chao. Chao.